origen del neonazismo posmoderno. Bueno, se puede situar partiendo de esos orígenes comunes con el nazismo ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De forma más concreta, ¿no? En el periodo de la Guerra Fría, por ejemplo, quizás muy claramente a partir de la Revolución China, en el año 49, ¿no? Porque es un momento en el que empiezan a surgir una serie de documentos, sobre todo en Estados Unidos, que hacen referencia como argumentación a que los países que no controlamos están creciendo demasiado y entonces tenemos que hacer algo para que crezcan menos o para reducir la población. Entonces aparece una serie de documentos donde empiezan a decir qué es lo que hay que hacer para reducir la población y empiezan a relacionar esto con lo que luego sería el movimiento ecologista o con la emancipación de la mujer, los medios anticonceptivos, etc., ¿no? Pero claro, todo eso, y esto es muy importante, no para que la gente viva mejor, porque en cada una de esas medidas podemos discutir qué ventajas tiene o no para personas concretas, ¿no? Entonces ellos no lo plantean para que la gente viva mejor, sino para hacer daño a sus países, para debilitarlos. Bien, bueno, entonces, algunos hitos. Creación del WWF, no sé si os suena esto del WWF, es con Greenpeace es la primera organización ecologista del mundo. Suelen utilizar un logotipo de un oso panda, por eso suena, ¿no? Se crea en el 1961 partiendo ¿de qué? Partiendo del ecologismo como objetivo fundamental, pero partiendo de conceptos eugenésicos y del antinatalismo y muy relacionado con las familias reales europeas. Y ahora vamos a hablar algo de esto. En el 68 se crea el Club de Roma, esto se habla más, impulsado desde una parte de esas corporaciones, el grupo Rockefeller en concreto, ¿no? Y luego tenemos una serie de informes, sobre todo en Reino Unido y en Estados Unidos, dentro de ese contexto de Guerra Fría, sobre todo el informe Rockefeller del 72 y el informe Kissinger del 74, que son referentes muy claros, ¿no? Pero bueno, en todo ese contexto, reducir y controlar la población es un objetivo político, ¿eh? El ecologismo, el feminismo y el globalismo se consideran excelentes instrumentos para debilitar a otros países, para debilitar a las comunidades. Esto es muy importante. Bien, decíamos, a partir de la Segunda, esto lo hemos comentado, sobre todo a partir del año 49, con la Revolución China, empiezan a darse cuenta de ese peligro geopolítico que supone la población y natalidad de esos países, y entonces empiezan a desarrollar ideas y estrategias para controlar o reducir la población. No me voy a detener aquí, aquí tenéis, por ejemplo, a uno de los Rockefeller explicando por qué hay que controlar y reducir la población y por qué esto es tan importante. Otro Rockefeller, hablando sobre reducción de la población en el 67. Bueno, este es el informe Rockefeller del 72, que hace referencia a qué hay que hacer para reducir la población. Entonces, tenemos conceptos como la educación sexual, la educación de la población, el cuidado infantil, igualdad de derechos para la mujer, conceptos que individualmente considerados, como decir, esto es muy bueno para este colectivo, esto es bueno para estas personas, tal, pero ellos no lo plantean por eso, lo plantean para hacer daño. Esto es muy importante. Lo plantean para debilitar pueblos, para debilitar naciones. Bien, el informe Kissinger del 74 es quizás uno de los más importantes, ¿no? Es un informe que se aprueba en el 74, pero no se hace público, era confidencial hasta el final de la Guerra Fría, en el año 89. Bien, es un documento confidencial del Departamento de Estado de Estados Unidos. Nixon se lo encarga a Henry Kissinger. Henry Kissinger lo organiza. Se le llamó informe Kissinger por eso. Entonces, el título es Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad y los intereses globales de Estados Unidos. O sea, es un documento con base geopolítica. Nada de el punto de partida y los objetivos no tienen nada que ver ni con la naturaleza, ni con los derechos de la mujer, ni nada por el estilo. Bien. Bueno, entonces, la cuestión clave es precisamente lo que hemos comentado. Cómo estas élites están relacionando ese objetivo de disminuir la población de los países potencialmente peligrosos con la planificación familiar, con el acceso masivo de la mujer al mercado de trabajo, con la extensión de los derechos de la mujer, ¿no? Bueno, y como ya hemos dicho, no es que se plantee para ayudar a nadie, no, es para debilitar esos países, ¿no? Bueno. Es interesante los instrumentos que plantea, porque luego son precisamente los instrumentos que se han movido a la hora de impulsar todas estas corrientes corporativas posmodernas. Las agencias gubernamentales de Estados Unidos, que son las que están financiando, de hecho, prácticamente
la mitad de las ONGs del mundo que trabajan en estos ámbitos. Las agencias de la ONU, que entonces estaban muy directamente controladas por Estados Unidos, ahora menos directamente. Fundaciones, sobre todo fundaciones corporativas de las grandes corporaciones, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, etcétera, y ONGs. No nos olvidemos de que las ONGs, en buena parte, son instrumentos de quien las financia. Entonces, en este caso, luego hemos visto cómo son precisamente estas vías las que se han utilizado para impulsar todos esos movimientos postmodernos, ¿no? Hay un aspecto, no sé si lo comento luego otra vez, que es muy curioso, porque al final del documento, y curioso y extraño, ¿no? Al final del documento nos plantea que estas medidas que están pensadas para todos los países que no controlan, nos dicen, hay que aplicarlas también en Estados Unidos y en Europa Occidental. Bueno, ¿y por qué? Dicen, porque si no las aplicamos nosotros, los países en desarrollo no se lo van a creer. Bueno, pues parece un argumento bastante extraño, pero al final acaban proponiendo que también se apliquen a los países desarrollados, ¿no? Es un argumento extraño, pero sí nos revela que los que estaban elaborando ese documento, estaba por un lado ese argumento de la Guerra Fría, de que Estados Unidos mantuviese la hegemonía sobre otros países, pero los que escribían esto estaban pensando en otra dialéctica, estaban pensando en que para ellos, fuesen quienes fuesen, no eran sus enemigos solo esos países, digamos, lo que ahora llamamos emergentes y en desarrollo, sino también la propia población de los países avanzados. Bueno. Bueno, el Club de Roma. Bueno, el Club de Roma, ya hemos dicho, se crea en el año 68, es un instrumento clave para impulsar sobre todo el movimiento no ecologista, el ecologismo basado en el catastrofismo climático, vamos a decir. Bueno, creado por miembros del WWF, luego hablaremos del WWF, esto es muy importante, financiado e impulsado por el Fondo Rockefeller. Tenemos las grandes corporaciones y las familias reales por dos vías, las familias reales europeas, el WWF y el Fondo Rockefeller. Bueno, aquí añaden a las razones geopolíticas anteriores las razones ecológicas. Dicen, no, es que la naturaleza es muy importante y como somos tantos, somos demasiados, pues la naturaleza, el planeta Tierra, tiene un problema. Escriben un libro que tiene una difusión extraordinaria, el año 72, Los límites del crecimiento, y plantean como estrategias contener y reducir la población y reducir el crecimiento. Entonces ahí salen dos líneas de actuación. Impulsar el catastrofismo climático por un lado, contener y reducir la población, el antinatalismo y el decrecimiento. Ya sé que hay gente, por ejemplo, que defiende el decrecimiento por otras razones y tal, pero aquí debería quedar muy claro que estamos hablando de los objetivos corporativos, que siempre, como hemos dicho al principio, tener en cuenta, siempre detrás de esos objetivos corporativos trasladados a los valores posmodernos hay una manipulación de valores y de objetivos que tienen sentido por sí mismos. Bueno, tenemos dentro de lo que es el posmodernismo esa transformación de esa escuela de Frankfurt progresista en lo que en Estados Unidos sobre todo se está llamando marxismo cultural. Lo están llamando desde el ámbito conservador a todas estas modas posmodernas, sobre todo en la medida en que la derecha conservadora se está desmarcando de los valores posmodernos a través del trumpismo. Están diciendo, es que todo esto es marxismo cultural, ¿no? Pero es una forma no tiene mucha relación el marxismo con todo esto, pero sí es una forma de llamarles malos o algo así, ¿no? Pero claro, como el marxismo tiene una imagen fatal en Estados Unidos, si decimos que esto es marxismo, pues estamos desacreditándolo, ¿no? Pero bueno, las palabras dan mucho juego, ¿no?